¿Alguna vez has sentido curiosidad por los lugares donde el tiempo se detuvo? En este video te llevaré a recorrer los pueblos fantasmas más sorprendentes de Estados Unidos. Sitios abandonados que en su día fueron centro de auge y riqueza, pero que hoy solo guardan ecos del pasado. Sin más, empecemos. Número 1. Bodie, California. Bodie se ubica al este de California y es uno de los pueblos fantasmas mejor conservados de Estados Unidos. Su historia comenzó en 1859, cuando un minero llamado William Bodie descubrió oro en la zona. Al principio fue solo un pequeño campamento minero, pero en la década de 1870 todo cambió con el hallazgo de un gran yacimiento. Para 1880, Bodie ya contaba con más de 8,000 habitantes y cerca de 2,000 edificios, entre burdeles, bancos, tiendas y hasta una prisión. Era una ciudad movida pero también peligrosa, con frecuentes tiroteos y robos. En 1932, un incendio destruyó gran parte del pueblo y los últimos residentes se marcharon poco después. Hoy, este pueblo se ha convertido en un parque estatal con varias casas, una iglesia, tiendas y hasta una escuela congeladas en el tiempo, como si sus habitantes acabaran de irse. Encontrarás sus mesas puestas, tiendas llenas de suministros y lecciones en la pizarra, todo tan intacto que parece irreal. Número 2. Rhyolite, Nevada. Fundada en 1904, Rhyolite surgió repentinamente tras el descubrimiento de ricos yacimientos de oro en las colinas cercanas. En solo 2 años, el pueblo creció de un puñado de tiendas de campaña a una ciudad en plena ebullición. En su apogeo, Rhyolite albergaba a más de 10,000 habitantes, tenía electricidad, teléfono, hospital, escuela, iglesias, ópera y el Banco Cook, uno de los primeros rascacielos del desierto con 3 pisos de construcción. Pero como muchas ciudades mineras, el esplendor de Rhyolite fue tan fugaz como repentino. En 1911, la mayoría de las minas cerraron y para 1916 la electricidad se cortó, obligando a los últimos residentes a abandonar el pueblo. Los esqueletos del Banco Cook, la casa de la prisión y el tren abandonado siguen en pie, resistiendo el paso del tiempo. Justo al lado, el Goldwell Open Air Museum añade un toque especial con esculturas fantasmales en medio del desierto. Número 3. Centralia, Pensilvania. En el corazón del estado de Pensilvania, entre bosques y colinas, yace Centralia, un pueblo fantasma que no fue abandonado por el oro ni por la falta de recursos, sino por el fuego. Fundado en 1866, Centralia prosperó como una comunidad minera de carbón con una población de más de 1,000 personas y una economía sólida gracias al carbón antracita, uno de los más valiosos del país. Pero todo cambió en 1962, cuando un incendio subterráneo se inició, probablemente por la quema de basura en un antiguo pozo minero. Lo que nadie imaginó fue que el fuego alcanzaría una veta de carbón subterránea, encendiéndose sin control. A pesar de los intentos por apagarlo, el fuego se propagó por los túneles mineros bajo el pueblo, y nunca se detuvo. Con el paso de los años, las grietas en las calles comenzaron a expulsar humo tóxico. En algunos lugares el suelo colapsaba y el olor a azufre se hacía insoportable. El gobierno federal ordenó evacuaciones en los años 80 y, tras una larga batalla legal, la mayoría de sus residentes aceptaron reubicarse. Las calles sin nombre están cubiertas por vegetación y de la tierra aún emanan columnas de humo. Y por si no lo sabías, Centralia inspiró el pueblo de Silent Hill en el famoso videojuego y película. Número 4. Bannack, Montana. En los paisajes salvajes del suroeste de Montana se encuentra Bannack, un pueblo fantasma que comenzó su historia en 1862, cuando se descubrió oro en Grasshopper Creek. En cuestión de meses, miles de buscadores llegaron al lugar y Bannack creció rápidamente, convirtiéndose en la primera capital del territorio de Montana en 1864. Durante su apogeo, Bannack tenía salones, hoteles, una escuela, iglesia, tiendas y hasta una cárcel. Pero su fama también vino acompañada de leyendas oscuras como la del alguacil Henry Plummer, quien, según se dice, lideraba una banda de forajidos mientras mantenía su cargo de defensor de la ley. Fue ejecutado por los propios ciudadanos en 1864, en uno de los episodios más dramáticos del pueblo. A medida que la fiebre del oro se desvanecía, también lo hacía Bannack. Para principios del siglo XX, la mayoría de sus habitantes habían partido. Sin embargo, muchas de sus estructuras se mantuvieron en pie, razón por la que se creó el parque estatal en su nombre para conservación. Hoy, Bannack State Park conserva más de 60 edificios originales.
entre ellos la escuela, el Hotel Mead y varias casas de madera. Puedes pasear por sus calles polvorientas, recorrer el interior de sus casas y sentir la energía de su época. Sin duda, un lugar infaltable para quienes desean explorar cómo eran los tiempos del lejano oeste. Número 5. Santa Claus, Arizona. En pleno desierto de Mojave, al noroeste de Arizona se encuentra Santa Claus, uno de los pueblos fantasmas más curiosos de Estados Unidos. Fundado en 1937, este pequeño asentamiento nació como un proyecto turístico navideño en pleno desierto. La idea fue de Nina Talbot, una promotora inmobiliaria de Los Ángeles que soñaba con atraer compradores a un desarrollo llamado Santa Claus Acres. Para hacerlo, construyó un pueblo temático navideño, con casas decoradas, un restaurante llamado Santa Claus Inn, buzones para cartas a Papá Noel e incluso actores disfrazados durante todo el año. Durante las décadas de 1940 y 1950, Santa Claus fue un destino peculiar y muy visitado, especialmente por familias que viajaban hacia Las Vegas o el Gran Cañón. El lugar ofrecía cenas festivas en julio, regalos, decoraciones rojas y blancas e incluso apareció en revistas nacionales. Pero el verdadero objetivo, que era vender terrenos, nunca se cumplió. Hoy, Santa Claus es un pueblo desierto donde aún pueden verse los restos del restaurante, algunas fachadas pintadas y carteles oxidados. ¿Sabías de la existencia de este lugar? Cuéntame en los comentarios. Número 6. Mesa Verde, Colorado. Mesa Verde es un pueblo fantasma que no fue abandonado hace un siglo, sino hace más de 700 años. Aquí, entre los acantilados de piedra, la comunidad ancestral de los Anasasis construyeron viviendas impresionantes talladas directamente en las paredes rocosas. A partir del siglo XII, estas comunidades florecieron en complejos arquitectónicos con casas de varios pisos, plazas, torres y salas ceremoniales llamadas kivas, todo dentro de cuevas naturales. Uno de los más famosos es Cliff Palace, con más de 150 habitaciones y 23 kivas. Pero hacia el año 1300 algo cambió. Se cree que una combinación de sequías severas, conflictos internos y escasez de recursos obligó a sus habitantes a marcharse. Dejaron sus hogares y migraron hacia lo que hoy es Arizona y Nuevo México, integrándose en otras comunidades nativas. Cuando los exploradores estadounidenses descubrieron Mesa Verde en el siglo XIX, quedaron asombrados por su nivel de conservación, y no es para menos. Aún se pueden ver las estructuras originales, la distribución de habitaciones y las pinturas murales. Hoy, Mesa Verde es patrimonio de la humanidad y uno de los parques arqueológicos más importantes de Estados Unidos. Este es un buen momento para darle like al video si te está gustando y suscríbete al canal si no lo estás. Número 7. Nelson, Nevada. Fundado a mediados del siglo XIX, este asentamiento floreció tras el descubrimiento de oro y principalmente cuartz aurífero en el área conocida como el Dorado Canyon. Pero Nelson no era como cualquier otro campamento minero. Durante la Guerra Civil, el lugar atrajo a desertores tanto de la Unión como de la Confederación, convirtiéndolo en un territorio sin ley, donde las disputas solían resolverse a balazos. A pesar del caos, la riqueza de sus minas mantuvo activo el pueblo por décadas, hasta que una inundación afectó gran parte del pueblo y este quedó en el olvido. Hoy, Nelson es un destino turístico, donde se pueden visitar las ruinas de la mina Techaticop, autos oxidados, edificaciones originales y un paisaje desértico impresionante. Es también un escenario favorito para sesiones fotográficas y filmaciones, como la película Breakdown o 3000 Miles to Graceland. Número 8. San Elmo, Colorado. Fundado en 1880, este pueblo nació gracias a la fiebre por la plata, oro y cobre que abundaban en el valle de Chalk Creek. Llegó a contar con más de 2,000 habitantes, hoteles, saloons, una escuela, una estación de tren y una animada vida minera. Pero como en muchas historias del viejo oeste, la riqueza fue efímera. Cuando las minas comenzaron a agotarse y el ferrocarril dejó de operar en 1926, la mayoría de sus residentes se marcharon. Aunque nunca fue completamente abandonado, la luz de este bonito pueblo se fue agotando con el tiempo. Hoy puedes recorrer sus antiguas calles, visitar la tienda general restaurada y ver la vieja oficina de correos tal como era hace más de un siglo. De hecho, puedes hospedarte en algunas de estas casas que las alquilan para vivir la experiencia completa. Número 9. Cahaba, Alabama. A orillas del río Alabama, entre espesos bosques y senderos cubiertos por la maleza,
descansan las ruinas de Cahaba, la primera capital del estado, fundada en 1820. Este lugar creció rápidamente con elegantes mansiones, iglesias, comercios y una estratégica ubicación fluvial. Sin embargo, el sueño duró poco. Inundaciones constantes y problemas sanitarios afectaron a la ciudad desde sus inicios. En 1826, apenas 6 años después de su fundación, perdió su estatus de capital, pero Cahaba no desapareció aún. Durante la Guerra Civil fue utilizada como campo de prisioneros confederado, conocido por las duras condiciones y el sufrimiento que dejó una huella oscura en su historia. Tras la guerra, el pueblo jamás se recuperó del todo. Las familias se mudaron, los edificios se vaciaron y para principios del siglo XX, Cahaba era ya un pueblo fantasma. Hoy solo encontramos cementerios históricos, ruinas de casas y un aura de nostalgia y misterio que atrae tanto a historiadores como a cazadores de leyendas. Algunos incluso afirman haber visto apariciones en la antigua prisión o en las calles desiertas. Número 10. Thistle, Utah. Entre las montañas de Utah, a lo largo de una antigua ruta ferroviaria, yacen los restos de Thistle, un pueblo que no fue abandonado por el paso del tiempo, sino tragado por la fuerza implacable de la naturaleza. Fundado en el siglo XIX como una estación clave del ferrocarril de Denver y Río Grande, Thistle prosperó como un centro de transporte para ganado y productos agrícolas. Durante décadas fue un pequeño pero activo núcleo en el corazón del cañón Spanish Fork, pero todo cambió en la primavera de 1983, cuando intensas lluvias y el deshielo provocaron un deslizamiento de tierra masivo. En cuestión de días, toneladas de roca bloquearon el cañón, represando el río y formando un lago que cubrió por completo la ciudad. Casas, carreteras, vías férreas, todo quedó sumergido. Thistle se convirtió en el desastre natural más costoso de Utah hasta esa fecha, con pérdidas de más de $200 millones. Hoy, lo que queda son ruinas inundadas y casas inclinadas parcialmente sumergidas. Número 11. Kennecott, Alaska. En las remotas montañas de Alaska, rodeado de glaciares y silencio polar, se alza el esqueleto rojo de lo que alguna vez fue uno de los centros mineros más prósperos del norte. Todo comenzó en 1900, cuando 2 prospectores descubrieron un impresionante yacimiento de cobre en la región. En cuestión de años, se construyó una mina de última generación con líneas ferroviarias, energía eléctrica, viviendas, un hospital e incluso una pista de hielo para los trabajadores. Kennecott era una ciudad moderna y aislada en medio del hielo. Entre 1911 y 1938, más de $200 millones en cobre fueron extraídos de estas montañas, convirtiendo a Kennecott en símbolo de innovación y riqueza. La empresa que la manejaba, la Kennecott Copper Corporation, se expandió a nivel internacional, pero cuando el mineral se agotó, la historia cambió. En 1938, de un día para otro, las operaciones se detuvieron. Los trabajadores partieron y dejaron todo atrás, convirtiendo a Kennecott en un pueblo fantasma congelado en el tiempo. Hoy, sus estructuras de madera pintadas de rojo aún resisten el paso de los inviernos extremos. Es posible recorrer las antiguas plantas procesadoras, almacenes y oficinas gracias a los esfuerzos de conservación del Servicio de Parques Nacionales. Número 12. Padstow Village, Nueva Jersey. En el corazón del bosque de pinos de Nueva Jersey se esconde Padstow Village, un pueblo que fue fundado en el siglo XVIII como un centro de producción de hierro. Durante la Revolución Americana, el hierro de Padstow fue clave para la causa patriota, produciendo balas de cañón, herramientas y otros suministros esenciales. La villa creció rápidamente y prosperó por casi un siglo. Luego, cuando el hierro perdió valor frente al acero, Padstow se reinventó brevemente como productor de vidrio y madera, pero ya no era lo mismo. A finales del siglo XIX, la población comenzó a disminuir y en 1954 el estado de Nueva Jersey compró el terreno y decidieron preservarlo como museo viviente. Puedes caminar por sus senderos y ver más de 40 edificios históricos, incluyendo herrerías, molinos, casas y la majestuosa mansión de los Richards, una familia que dirigió la comunidad por generaciones. Número 13. Frisco, Utah. En medio del árido desierto del suroeste de Utah se encuentran los restos de Frisco, un pueblo que en su apogeo fue llamado el pueblo más salvaje del oeste. Sus inicios fueron en 1875, cuando se descubrió una rica veta de plata en la mina Horn Silver.
En poco tiempo, Frisco tenía decenas de bares, burdeles, salones y una población que vivía al límite. Aunque la violencia era parte del paisaje, la mina Horn Silver se convirtió en una de las más productivas del país. Pero en 1885 ocurrió una tragedia. La mina colapsó repentinamente dejando un enorme cráter y paralizando toda la economía del pueblo. Sin su fuente de vida, Frisco comenzó a vaciarse y en pocas décadas ya era un caserío fantasma. Hoy, entre las piedras y escombros del desierto, aún se pueden ver los hornos de fundición de ladrillo, cimientos de antiguas estructuras e incluso muchas personas aseguran haber avistado fantasmas y escuchado el sonido de los nais de los caballos. Número 14. Garnett, Montana. Garnett fue un bonito pueblo al oeste de Montana que creció en 1890 gracias a sus minas de oro. Aunque era una ciudad ruda y minera, muchos la consideraban sorprendentemente ordenada y familiar, algo poco común en pueblos del oro de la época. Pero la bonanza fue breve. Para 1905, gran parte del oro ya había sido extraído y un incendio en 1912 destruyó buena parte del centro del pueblo. A partir de entonces, Garnett fue lentamente abandonado. Durante la Gran Depresión hubo un pequeño regreso de mineros que intentaron revivir la zona, pero el intento fue corto. Hoy, Garnett permanece como un verdadero museo al aire libre. Sus cabañas de madera originales, comercios y escuelas han sido preservados con cuidado. Número 15. Goldfield, Nevada. A principios del siglo XX, el desierto de Nevada escondía uno de los tesoros más codiciados, el oro. Las calles se llenaron de autos, teatros, bancos, salones elegantes y hasta una pista de carreras. Se construyó el famoso Goldfield Hotel, con lujos impensables para la época, y la ciudad fue considerada el símbolo del nuevo oeste moderno. Pero para 1913 la producción de oro comenzó a disminuir rápidamente y los inversores se marcharon. Un incendio en 1923 destruyó gran parte del centro, y desde entonces Goldfield cayó en un largo y silencioso declive. Hoy el pueblo no está completamente deshabitado, pero sí congelado en el tiempo. Ruinas de edificios, autos oxidados y el majestuoso y supuestamente embrujado Goldfield Hotel hacen que esta ciudad siga atrayendo a curiosos, exploradores y cazadores de fantasmas. Sus 250 habitantes mantienen viva la identidad de Goldfield. Número 16. Calico, California. Calico es un pueblo fantasma ubicado en medio del desierto de Mojave en California. Fundado en 1881, Calico nació tras el descubrimiento de plata en sus colinas cercanas. En cuestión de meses, el lugar se transformó en una auténtica ciudad minera del lejano oeste con más de 500 minas activas y una población que llegó a superar los 1.200 habitantes. Era un lugar vibrante, lleno de salones, tiendas, una oficina de correos, escuela y hasta un periódico local. Pero el auge no duró. A partir de 1890 el precio de la plata cayó, las minas fueron cerrando y poco a poco Calico se fue vaciando. Para comienzos del siglo XX ya era un pueblo fantasma. Sin embargo, Calico tuvo una segunda vida. En la década de 1950 fue adquirido y restaurado por Walter Knott, el fundador de Knott's Berry Farm. Hoy en día, Calico es un parque histórico estatal que conserva muchas de sus estructuras originales y ofrece una experiencia inmersiva al visitante con túneles mineros, recreaciones del viejo oeste y hasta relatos de fantasmas. Número 17. Thurmond, Virginia Occidental. En el corazón de las montañas Apalaches descansa Thurmond, un pueblo fantasma que alguna vez fue un centro neurálgico del transporte ferroviario y la industria del carbón. Fundado oficialmente en 1888, Thurmond floreció gracias al ferrocarril Chesapeake y Ohio Railway. Durante las primeras décadas del siglo XX, este diminuto pueblo albergó bancos, hoteles, almacenes, una oficina de correos y hasta un teatro. El Hotel Dunglane, uno de los más famosos de la zona, era conocido por sus extravagantes fiestas y juegos de azar. En su apogeo, la ciudad registraba más ingresos que la capital del estado, gracias al auge de la minería y el transporte. Pero el destino de Thurmond comenzó a desvanecerse con la llegada de los automóviles y las carreteras. El ferrocarril perdió protagonismo y las minas de carbón comenzaron a cerrarse una tras otra. Hoy, Thurmond es un pueblo detenido en el tiempo. El edificio original de la estación de tren aún se conserva y es administrado por el Servicio de Parques Nacionales, como parte del New River Gorge National Park and Preserve, y aunque muchas personas desconocen la existencia de estos pueblos fantasmas, la verdad es que cobran gran protagonismo en la historia del país
y nos permiten sentir un poco más de cerca cómo era la vida hace tantos años. Si llegaste a esta parte del video, escríbeme en los comentarios desde qué país nos ves. Además, no olvides darle like al video si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás. Me despido por hoy. Sonríe y sé feliz. Te invito a ver el video que te comparto a continuación.